Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de entretenimiento literario. Yo soy Sergio. Yo soy Luisa, y en el capítulo de hoy vamos a hablar de Edipo Rey de Sófocles. Y para empezar este capítulo nos parece quizás necesario explicar un poco de la vida y obra de Sófocles, ¿no? Y bueno, tenemos que Sófocles nació en Colono alrededor del año 496 a.C. y fallece alrededor del año 406 a.C. Entonces tiene una vida de casi 90 años, una vida bastante longeva, bastante larga, mucho más para la época, pero incluso en estas épocas actuales también vivir 90 años creo que se considera una vida bastante próspera y larga. Y su educación se basó en el aprendizaje de la poesía, gimnasia y música. Entre sus amigos más cercanos estaba el historiador Heródoto y el estadista Pericles. A la edad de los 28 años, derrota a Esquilo en una de las competencias de dramaturgia, y sin embargo también fue derrotado en algunas ocasiones por Eurípides en las mismas. Entonces, durante esa época adulta como dramaturgo, Sófocles es un tanto ganador en ciertas competencias y en algunas otras queda en segundo lugar. También tuvo participación en la política de Atenas. Él se desempeñó como estratega y participó en algunos conflictos que azotaron la ciudad. Sin embargo, las expediciones en las que participó no necesariamente fueron tan favorables para él, porque, lamentablemente fue derrotado en varias, pero dejando de lado su participación en la política un tanto no tan exitosa, así como dramaturgo, fue bastante celebrado en su tiempo y ganó en varias ocasiones las competencias trágicas en las que participó. Y según la Suda, que es una enciclopedia del siglo X, Sófocles habría escrito 123 tragedias. Según esta enciclopedia, tenemos que Sófocles fue un escritor o un dramaturgo bastante prolífico en su tiempo. Siendo las más famosas de las tragedias la trilogía tébana, ¿no?, que incluye Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. La literatura griega hace referencia a las creaciones literarias que se desarrollan en la antigua Grecia, ¿no? Entre las más importantes tenemos la poesía épica, que se desarrolló con Homero al escribir la Ilíada, la Odisea. Luego están las tragedias, que justo Edipo Rey es una de ellas, que se desarrolla en el siglo V y VI a.C., un género que estuvo bien representado por Esquilo, Sófocles y Eurípides. Otra de las formas literarias griegas de ese entonces fue la comedia, que estuvo a cargo de Aristófanes y Menandro. Otras formas literarias de la antigua Grecia fue la filosofía, cuyos grandes filósofos notables fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Y por último está la historia, ¿no?, a cargo de Heródoto y Tucídides. Creo que es importante para entender la obra tener un poco del contexto en la que está rodeada la historia de Edipo Rey. Este contexto empieza cuando Edipo crece en Corinto, pero un día un oráculo le dice que iba a matar a su padre y a procrear con su madre. Para evitar que esta profecía se cumpla, Edipo se escapa, y al escapar se cruza con un anciano que fue irrespetuoso con él, por lo que Edipo termina matándolo. Edipo sigue su camino y llega finalmente a Tebas. Se encuentra con la esfinge que estaba perturbando a la ciudad. Esta esfinge se encontraba a puertas de Tebas, planteando enigmas a viajeros. Si no respondían correctamente, perecerían. Edipo es el único que logra acertar, y así salva a Tebas de la esfinge. En recompensa, obtiene el reino que había quedado vacío, pues el rey Layo de Tebas había fallecido años antes, y además recibe la mano de la viuda del rey, llamada Yocasta. Y la obra en sí, Edipo Rey, empieza con un grupo de pobladores rogando al rey Edipo que salve la ciudad de la peste. Edipo les dice que ya habían mandado a su cuñado al oráculo de Delfos para preguntar por una solución. Cuando su cuñado llega, le dice a Edipo que la solución es hacer justicia por la muerte del rey Layo, precisamente el rey fallecido con el que anteriormente Yocasta estaba casado. A partir de ahí, Edipo se pone a investigar. Así se dará cuenta de que sus padres en Corinto lo habían adoptado, es decir, no eran sus verdaderos padres. Sus padres biológicos eran los reyes de Tebas.
también se da cuenta de que el anciano al que había asesinado era precisamente el rey de Tebas anterior, el rey Layo, su padre. Y por ende, su madre era Yocasta. Es decir, el asesino que tanto buscaba era Edipo mismo, y el oráculo que tanto evitaba ya se había cumplido. Bueno, en Edipo Rey de Sófocles se pueden notar varios temas, pero un tema que podríamos destacar sería la presencia de los oráculos. Claro, y bueno, para entender cuál es el significado, ¿no?, en ese momento del oráculo, hay que un poco ver la etimología de la palabra, ¿no? Oráculo es una palabra que proviene del latín oráculo, que a su vez pues deriva del verbo orare, que significa hablar o rezar. En la antigua Roma pues el término oráculo era utilizado para referirse a lugares sagrados o a un medio a través en el cual pues se comunicaban con los dioses, sobre todo para recibir consejos o predicciones sobre eventos futuros. Y bueno, en la antigua Grecia, por ejemplo, el oráculo de Delfos era uno de los más famosos. Y bueno, este oráculo estaba dedicado al dios Apolo. Entonces los peregrinos y los líderes políticos lo que hacían era acudir al oráculo en búsqueda de una orientación para tomar las decisiones importantes. Sí, de hecho, ya que mencionas el oráculo de Delfos y el dios Apolo, de hecho en la obra misma también el mismo dios Apolo es bastante importante, ¿no? Pero obviamente no aparece como personaje, pero aparece, digamos, en boca de estos oráculos o de estos, por ejemplo, videntes, que podría ser el mismo Tiresias, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el dato de que Apolo es mencionado en realidad en 23 ocasiones. También tiene su relevancia, ¿no? Es un dios que predice todo en este caso. Y en realidad la tragedia misma de Edipo Rey es una tragedia que circula alrededor de los oráculos, ¿no? Es como que permiten la acción de la tragedia, porque, por ejemplo, que tenemos a lo largo de la historia de Edipo Rey es que, por ejemplo, un oráculo, ¿no?, le dice a Layo que su hijo lo va a matar. Esta acción del oráculo o esta predicción hace que Layo abandone y mande a matar a su hijo, ¿no? Entonces ahí vemos que este oráculo permite esa acción, ¿no? Y luego tenemos que el oráculo le dice a Edipo que va a matar a su padre y que se va a casar con su madre. ¿Y qué hace Edipo? Entonces Edipo, ¿no?, se va de Corinto, escapa. Entonces ahí vemos que también permite esta segunda acción, ¿no? Permite que vaya cobrando forma la tragedia. Luego también hay un tercer caso, ¿no? Un tercer caso en que precisamente Layo se dirige al oráculo para resolver el acertijo de la esfinge, ¿no? Se encuentra, pero ahí es que en el camino se encuentra Edipo y Edipo lo mata. Entonces vemos que nuevamente a raíz de lo que dice o digamos en relación al oráculo, ¿no? En este caso, como decía, Layo se dirige al oráculo para resolver el acertijo, es asesinado. Entonces todo sucede alrededor de los oráculos, ¿no? Y un cuarto caso, tenemos que el oráculo le dice a Creonte y comunica en general a todo el pueblo que para terminar con la peste que está azotando a Tebas, pues se tiene que hacer justicia, ¿no? Y este cuarto caso, digamos, permite que Edipo inicie la investigación, ¿no? Y así vemos que finalmente el oráculo tiene relevancia y da pie a que comience a girar la rueda que es la historia de Edipo, ¿no? Entonces es de suma importancia, me parece, y eso también lo estoy sacando un poco quizás para mencionar el autor de quien lo saco, es Manuel Cabello, que bueno, ya quizás conocerán que lo dejo siempre en la descripción de nuestros capítulos. Sí, concuerdo contigo que el oráculo es uno de los, no sé si decirlo, personajes más importantes dentro de esta tragedia, y sobre todo es el punto de inflexión de toda la trama, ¿no? De cómo empieza y cómo termina. Sí, y también lo curioso de los oráculos es que, si nos damos cuenta, el oráculo no responde directamente a lo que le consultan, ¿no? Entonces eso es un poco, digamos, enigmático o un tanto oscuro también. Por ejemplo, Edipo quiere saber si es hijo de Polibo y Mero, ¿no? Básicamente esa es su pregunta. El oráculo tendría que responder
ok, si eres hijo de ellos, no eres hijo de ellos. Pero no responde tu respuesta no es tan sencilla, ¿no? Sino simplemente responde, vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre. Entonces Edipo pues se queda un tanto confundido, pero intenta justamente darle sentido a esa respuesta, pero le da sentido con la información que tiene, ¿no? Y entonces para él sus padres eran justamente las personas que lo habían criado allá en Corinto. Entonces, y precisamente hace esa, o interpreta mal, porque lo interpreta con información incompleta. Y bueno, tenemos este tipo de casos, ¿no? Que precisamente el oráculo no es tan directo, pero justamente no es tan directo porque es la palabra podríamos decir que también es la palabra del dios, ¿no? En este caso como decíamos, del dios Apolo. Pero al mismo tiempo es curioso porque esta palabra del dios no es un destino como que predeterminado 100%, sino que también se necesita cierta agencia de los personajes, ¿no? Porque como decíamos, el oráculo dice algo, pero es el personaje que actúa, ¿no? El oráculo le dice a Layo, tu hijo te va a matar, entonces Layo manda a matar a su hijo, ¿no? Y luego el oráculo le dice a Edipo que se va a casar con su madre, va a plantar a su padre, y Edipo se va de Corinto, ¿no? Entonces vemos que hay una parte o participación tanto del dios, ¿no? O del oráculo, no sé si le quieren decir destino, tanta cosa, pero también el personaje mismo tiene cierta agencia y margen de acción que finalmente va a permitir que el oráculo se llegue a cumplir, ¿no? Ellos sin darse cuenta, evidentemente, ¿no? Pero ahí se ve esta dinámica que me parece bastante curiosa y peculiar, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y aparte creo que el oráculo como entidad, ¿no? Divina, juega ese rol también, ¿no? De ser agente de que lleve el proceso de que se cumpla el pronóstico, y a la vez es también quien oculta la información necesaria para no interferir, ¿no? La idea es no interferir en lo más mínimo, ¿no? Y lo que me parece también un detalle a resaltar sobre el texto en sí, y que es de suma importancia, es que Edipo Rey no se trata exactamente sobre el cumplimiento del oráculo, ¿no? Porque si nos damos cuenta, Edipo Rey empieza con Edipo pues siendo rey, estando casado con Yocasta, habiendo matado a un anciano que resulta ser su padre, ¿no? Entonces, nuevamente, no se trata del cumplimiento del oráculo, sino se trata del proceso por el cual se descubre que el oráculo ya ha sido cumplido, ¿no? Entonces, ese matiz, ese detalle me parece que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero también aquí tengo otro autor que pude revisar, ¿no? Que es Cepilla Hernández de la Fuente, y que nos dice que esta función de los oráculos en la obra también puede leerse como cierto recurso ideológico, ¿no? Y eso es bastante interesante, ¿no? Porque dice que sería cierta manera que encontró Sófocles de transmitir lo que piensa sobre los oráculos y sobre las intervenciones divinas, y el que en aquella época, ¿no? Alrededor del siglo V a.C., en la época se estaba viviendo cierto incremento de este racionalismo. Entonces se estaba poniendo también en duda un poco las creencias tradicionales sobre los dioses. Pero mientras que la gente ya estaba cuestionando estas creencias, Sófocles no. Sófocles es un tanto más, podríamos llamarlo conservador, si quieren. Y entonces es por eso que la palabra del dios en la obra finalmente se da tal cual. Y por eso es que tenemos que algunos personajes, por ejemplo Edipo o la misma Yocasta, son personajes que cuestionan bastante estas creencias, ¿no? Porque no sé si recordarán o si tú misma, Luisa, recuerdas, ¿no? Que Yocasta en algún momento decía como que no crean estos oráculos, ¿no? Siempre dicen como, no lo dicen exactamente así, ¿no? Pero como que tonterías o patrañas que nunca resultan ser ciertas. Pero en este caso
Ujú. Claro, solo iba a decir que es interesante porque Yocasta inicia siendo personificando una persona incrédula de estas entidades, y luego es como que la primera en reconocer Ujú. que en realidad ya pasó el oráculo, o sea que nada cambió, que todo ha ocurrido tal cual. Justo es ella quien toma la decisión, ¿no? De llegando a Ujú. su cuarto a querer quitarse la vida. Ujú. Precisamente. Ujú. Y se quita la vida, de Sí, hecho. bueno, sí se quita la vida. Sí. Pero es Ajá. que me refiero a la parte en donde se queda todavía Edipo a conversar con el mensajero para simplemente darse cuenta que ya está, ya se cumplió y ya no hay vuelta atrás. Ya Yocasta en ese momento ya se retira, ya se fue al palacio y ya tomó la decisión. Precisamente de eso se trata, pues, ¿no? Porque también, como decía, siguiendo esta idea de que Sófocles intenta dar un poco su opinión, es que pues se puede leer que Edipo y Yocasta han sido de cierta manera castigados, ¿no? Por ese, no sé si le quieren llamar sacrilegio, pecado, bueno, como quieran llamarle, ¿no? Pero por esa idea de intentar ir contra la palabra del dios. Y por eso que ambos terminan de manera tan trágica. Mientras que el coro, por su parte, siempre mantiene su creencia en lo que el oráculo decía. Hay algunos incluso en Edipo Rey una crítica al mismo Pericles, ¿no? Porque Pericles era, bueno, el siglo V a.C. También es conocido como el siglo de Pericles porque bueno, Atenas logra gran prosperidad económica, política, incluso en las artes, y en este caso, según esta lectura, pues también Edipo sería como un paralelismo de Pericles. Es como que Pericles, ok, está bien, tienes poder y todo, pero acuérdate de que no eres superior a los dioses. No tienes que ser soberbio ni obstinado, ¿no? Como que por ahí va esa interpretación, esa lectura. Y claro, por ejemplo, tenemos que Edipo se siente el más hábil resolviendo enigmas, ¿no? Porque él también tiene esta autoconciencia de que por él Tebas ha sido salvada. Pero también es curioso porque él no pudo resolver, bueno, le costó mucho más resolver el enigma de su propia identidad, ¿no? Su propio origen. Y por eso es que, bueno, aquí el autor César García dice que Edipo es un ilustrado, pero que precisamente por eso Sófocles lo expone y lo critica, por esta idea de creerse un tanto superior a los dioses por cuestionar que el oráculo pueda, o por incluso creer que el oráculo puede ser evitado. Claro. Según las palabras de Aristóteles, pues Edipo sería el héroe trágico, porque es el personaje que libera a Tebas de la Esfinge, y trágico porque, bueno, salva a Tebas a cambio de su propia tragedia, ¿no? O sea, lo que representa haber salvado a Tebas es también haber matado a su padre y estar con su madre al final. Sí, efectivamente, ¿no? De eso se trata ser o considerar a un personaje un héroe trágico, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos también de esta responsabilidad que podríamos adjudicar a Edipo, ¿no? O atribuir a Edipo. Pero también es curioso, ¿no? O sea, hasta qué punto, ¿no? Porque también debemos, por ejemplo, considerar que en la Grecia antigua no existía tanto el tema de la culpa, ¿no? Sino la casualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo cometía un error, ese accionar no era considerado como algo que no se tuvo que hacer, sino el resultado de ese error, entre comillas, era algo que de todas maneras iba a pasar. No sé si me estoy dejando entender. Es algo como que, por ejemplo, cuando uno comete un error, se llama error precisamente porque no lo haces a propósito. Lo haces pensando que es la mejor opción en un momento determinado, ¿no? Entonces, los griegos pensarían que, a pesar de que fue un error, era la manera en la que debías actuar. El resultado negativo no se debe a ti,
o una persona en específico, sino se debe a que fueron los dioses o la fortuna o algo superior que te jugó una mala pasada. Algo así es la idea o concepción en la época, ¿no? Algo o hubo una fuerza que superaba mi voluntad, ¿no? Y por eso es que también Edipo, si nos damos cuenta, Edipo nunca dice o nunca se intenta excusar diciendo, no, pero yo no sabía, o de haberlo sabido no lo hubiese hecho. O sea, nunca dice eso. Y precisamente porque se trata de algo que él no había forma de haberlo evitado. O sea, es una condena y es algo inevitable, ¿no? Por eso es que tan solo queda lamentarse y expiar el pecado. Justamente ahí está lo trágico, ¿no? Porque no se puede hacer nada. Claro, y es ahí también la última parte en la que tiene una conversación con su cuñado, Creonte, ¿no? Que él acepta ya su culpa y busca ser castigado, ¿no? Como tal. Y en ese caso pide el destierro, ¿no? Acepta el destierro para expiar sus culpas. En Atenas existía cierta concepción, por ejemplo, según la cual un acto o una acción podía ser imputable, ¿no? Cuando se podríamos decir, probar que la persona lo había hecho deliberadamente, ¿no? O sea, lo había hecho con intención. Entonces, pero en realidad, Edipo, sabemos que como que sí y que no, ¿no? O sea, porque finalmente Edipo se casa con Yocasta siendo consciente, pero le faltaba cierta información, no sabía que era su madre. Edipo mata a Layo, a su padre. Bueno, o sea, mata a un anciano, de hecho sí, o sea, lo mata siendo consciente de que está matando a una persona. Le faltaba esta segunda parte de la información, que era su padre, ¿no? Entonces, es responsable hasta cierto punto, pero al mismo tiempo, o sea, no tenía como que la información completa. Entonces no había como que no se le podía adjudicar una culpa completamente, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Y nuevamente, es lo trágico de su destino, ¿no? Ser causante, pero a la vez víctima de su propia desgracia. Porque si él lo habría hecho a propósito, digamos, adrede, o sea, si hubiese ido contra las leyes humanas, pues se le podría simplemente castigar, que vaya a prisión, qué sé yo, ¿no? Si hubiese ido contra las leyes divinas, podría arrepentirse y de todas maneras podría haber cierto perdón. Nuevamente, acá, este tema de la responsabilidad y ese tema de ir contra las leyes ya está un tanto difuminado, ¿no? O sea, ya no se sabe exactamente cómo manejar esto, ¿no? Entonces Edipo queda como en una suerte de limbo. Ajá, exacto, ¿no? Puede ser una suerte de limbo que precisamente por eso es que no pide que lo maten, no pide que lo encarcelen, piden que ya olvídense de mí, ¿no? Ya es una manera de también aceptar su destino, que no hay manera de arreglarlo, simplemente aceptarlo e irse. Bueno, y otro tema también que resulta bastante peculiar es el tema de la ironía que podemos encontrar en la obra de Sófocles, o bueno, específicamente en esta de Edipo Rey, ¿no? Porque, y bueno, para entender ese tema de la ironía también tenemos que comprender un tanto, más o menos cómo funcionaban los textos trágicos en la época. Los dramaturgos, o los trágicos, escritores trágicos, trabajaban con los mitos, ¿no? O sea, Edipo en realidad es el mito de Edipo, ¿no? Que ya lo conocemos quizás a raíz de este texto, pero en realidad es un mito, ¿no? Que pues, claro, Edipo escapa del oráculo para evitar casarse con su madre y matar a su padre, pero escapando pues cumple básicamente el oráculo. Y ese mito, en realidad el público que era testigo o bueno, que presenciaba la puesta en escena, en realidad ya lo sabía, ya manejaba también, ya conocía la historia de Edipo. O sea, por ejemplo, desde la primera escena salía Edipo con el pueblo de Tebas. El público ya sabía que Edipo pues estaba casado con su madre y había matado a su padre, ¿no? Entonces lo que el público quiere ver en ese momento,
o lo que esperaba en la época al presenciar o al asistir a estas puestas en escena era simplemente el manejo que el dramaturgo iba a hacer del mito, ¿no? O sea, el dramaturgo trabajaba un mito, le daba hacía ciertas modificaciones, ciertos cambios, pero la idea, digamos, principal siempre se mantenía. Entonces el público ya conocía de antemano lo que iba a presenciar. Y bueno, conociendo esto, nuevamente pueden resultar sumamente irónicos sabiendo que el público ya conoce la historia, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo algunas líneas que podríamos entender y que podrían, me parece que ejemplificar lo que estoy intentando transmitir, ¿no? Por ejemplo, dice en voz de Edipo, ¿no? Pues no para defensa de lejanos amigos, sino de mí mismo, alejaré yo en persona esta mancha. Esta mancha se refiere al asesino de Layo, ¿no? Él quiere dar con el asesino de Layo para, pues, darle un castigo, ¿no? Y bueno, y Edipo continúa. El que fuera el asesino de aquel, pues es Layo, ¿no? Del rey Layo, tal vez también de mí podría querer vengarse con violencia semejante. Así pues, auxiliando a Layo, me ayudo también a mí mismo. Básicamente Edipo está diciendo que, pues, si alguien asesinó a Layo y lo hizo de manera adrede, matando a un rey, pues Edipo, que ahora también soy rey, pues a lo mejor esta persona también quiera matarme, ¿no? Entonces, auxiliando a Layo, me ayudo también a mí mismo. Pero pues la gente y nosotros quizás a esas alturas, ¿no? También ya sabemos que pues en realidad no te estás ayudando, Edipo, ¿no? O sea, te estás tú mismo condenando, ¿no? O también otro parlamento que dice Edipo, ¿no? Prohíbo que en este país, del que yo poseo el poder y trono, alguien acoja y dirija la palabra a este hombre, refiriéndose al asesino, ¿no? Al asesino. Y quien quiera que sea, ¿no? Mando que todos le expulsen, sabiendo que es una impureza para nosotros, ¿no? Nuevamente, o sea, Edipo no sabe, pero el público sí. Finalmente el asesino de quien está hablando es el propio Edipo, ¿no? O sea, él está hablando de sí mismo en realidad, pero obviamente es el personaje ingenuo que no lo sabe. Todos los demás sí, pero él no. Y el último caso, ¿no?, que tengo aquí es, nuevamente, en la voz de Edipo. Ahora, cuando yo soy el que me encuentro con el poder que antes tuvo aquel, o sea, refiriéndose a Layo, y además que me encuentro en posesión del lecho y de la mujer fecundada igualmente por los dos, pues están compartiendo la misma mujer también, ¿no?, Yocasta, hubiéramos tenido en común el nacimiento de hijos comunes, si su descendencia no se hubiera malogrado. Por todo esto, yo, Edipo, como si mi padre fuera, lo defenderé y llegaré a todos los medios tratando de capturar al autor del asesinato. Entonces aquí, escuchen, ¿no?, como dice Edipo, lo defenderé, a Layo defenderé y llegaré a dar con su asesino como si mi padre fuera. Pues nuevamente, ya todos sabemos, el público ya sabe que, oye, Edipo, en realidad sí es tu padre, ¿no? Entonces este es un juego también que se podría considerar que es, no sé, un juego, un guiño, una dinámica, interacción entre el autor, propiamente Sófocles, con el público, ¿no? Es una manera de, digamos, hacer notar su voz, ¿no? Y que el público también pueda interactuar y reconocer este tipo de mensajes un tanto escondidos, digamos, en la obra del autor. Bueno, el ejemplo que tengo no es exactamente una ironía explícita como lo que menciona Sergio, pero me pareció curioso que uno de los personajes de Edipo Rey, de esta tragedia, pues sea ciego, ¿no? Que es Tiresias, ¿no? Que es el sacerdote de Tebas, y Zeus, que es un adivino pero invidente. Entonces este es el que confronta a Edipo y le revela el oráculo. Y lo que sucede es que puede ser irónico de manera implícita la idea de que él, siendo ciego, sabe la verdad, sabe cosas, y Edipo, siendo el que tiene la capacidad de ver, pues está ciego en la idea de no ser parte de este oráculo, ¿no? En creer que no es en algún momento el hijo de Yocasta
o el asesino de Layo y el hijo de Layo, prácticamente. Sí, exacto, ¿no? Sí, ahí tenemos esta figura que también podríamos considerar un tanto irónica, o si no, un poco contradictoria también, al mismo tiempo, ¿no? Que tenemos esta imagen del vidente, que sería, bueno, digamos, en cuestión de capacidad de ver, ¿no? El vidente no puede ver, en realidad, que es Edipo, ¿no? Y que el ciego que sí puede hacerlo, ¿no? Tiresias que sí puede, o que sí conoce esta verdad, ¿no? Entonces, sí me parece bastante interesante. Y bueno, así hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos pueden escuchar en el app de Podbean, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y en YouTube. Recuerden también que nos pueden seguir en Instagram y en TikTok como 2 Capricornios y un libro. El próximo capítulo será sobre lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Gracias por escucharnos.